Ahora en esta segunda conferencia que nos trae el hermano Jorge Ruiz, nos hablará acerca de las Biblias en la época de la Reforma. Adelante. Presentes tanto la familia real británica como también destacadas personalidades como por ejemplo el científico, el conocido científico ateo Richard Dawkins. Bueno, ha sido, pues esto se ha anunciado en los medios de comunicación y bien, pues fue sin duda un gran espectáculo ver a los grandes y a los poderosos de este mundo y también juntamente algunos de los más acérrimos enemigos de la fe cristiana. Pues les digo, era un gran espectáculo ver que estaban rindiendo tributo a esta versión de la Biblia. Seguro que ellos no lo hicieron porque esta traducción sea pues, una traducción de la palabra de Dios, no es ese su interés, pero sino más bien digamos, el reconocer la importancia, la trascendencia que ha tenido esta versión en los países de habla inglesa. Pero sea como sea, pues bueno, estaban reconociendo digamos, las obras poderosas que Dios ha hecho a lo largo de la historia por medio de esta versión. Entonces, aunque ellos no lo quisieran o no lo pretendieran, estaban también de alguna manera dando gloria a Dios y de esto nos tenemos que alegrar. La King James, también conocida en inglés como la versión autorizada, o también en español como la Biblia, traduciéndolo la expresión la Biblia del Rey Jacobo, es conocida, pues es seguramente la traducción de la palabra de Dios más conocida de la época de la Reforma, es decir, el grupo de traducciones que se realizaron a partir de los primeros días del movimiento de Reforma iniciado por Lutero, allá en 1520 aproximadamente, hasta, digamos, la cristalización de este movimiento ya a mediados del siglo siguiente, del siglo XVII. Entonces, bueno, uno de los principales impulsos de la Reforma, lo sabemos todos, fue este hincapié en traducir la Biblia, en poner la Biblia al alcance de todos los creyentes y de todas las lenguas corrientes en Europa, las llamadas lenguas vernáculas, traducciones que fueran fieles y verídicas de los originales griego y hebreo. Entonces, de esta manera, en todos los países en los cuales triunfó la Reforma Protestante, o también aquellos en los que no triunfó, como por ejemplo es el caso de España, como veremos, pero que sí que se vieron influidos de una manera significativa por la Reforma, pues en todos estos países se llegó a generar estas traducciones de la Biblia en sus respectivos idiomas. Y estas traducciones entonces guardan muchas características en común y de esta manera se pueden ver como un conjunto unificado de traducciones, o una familia también se puede decir de traducciones, que se pueden integrar todas juntas, digamos, bajo la denominación genérica de las traducciones de la Reforma, ¿no? Tanto por el origen como también cronológicamente, ¿no? El espacio de tiempo en el que ellos nacieron. Y estas traducciones han sido, bueno, pues el verdadero tesoro espiritual, ha sido verdaderamente la vida espiritual del pueblo de Dios en estos países, y esto a lo largo de los siglos han perdurado, a lo largo de los siglos, y todavía hoy, como hemos visto en el acto de la abadía de Westminster, vemos su relevancia y se reconoce su importancia. No es algo solamente del pasado, sino que también es algo para el día de hoy. Pero antes de comenzar, permítanme hacer una cosa que me van a decir que es algo, la verdad, del perogrullo. Es que puede resultar banal a primera vista lo que voy a decir, pero al final van a estar de acuerdo conmigo, un poco de importancia.
y es que estas traducciones de la Biblia no se realizaron simplemente porque sí, ni digamos que acabaron siendo todas más o menos parecidas pues por una casualidad. No hay casualidades en la vida, y en esto mucho menos. Estas traducciones son el fruto, son el resultado de unas convicciones muy claras frente a la palabra de Dios. Convicciones que, bueno, de entrada podemos señalar ya dos de ellas. Primero, de que la Biblia es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, lo que leemos, fue inspirado por el Espíritu Santo cuando los autores la pusieron por escrito. Esta sería la primera de las grandes convicciones. La segunda también es que el Señor ha preservado esta palabra inspirada. La palabra inspirada era la del original, pero que el Señor ha preservado la palabra inspirada a lo largo de todas las épocas. Y bien, pues de estas convicciones veremos la importancia, porque de estas dos convicciones, digamos, son el fundamento de una tercera, y esta tercera sería pues algo que ya nos conocemos bien los evangélicos, ¿verdad? Esta convicción de que esta Biblia, que el Señor ha inspirado y que también ha preservado a lo largo de la historia, es la autoridad suprema en la Iglesia, es la autoridad definitiva, por encima de la cual no hay nada, es lo que conocemos como el sola escritura, ¿verdad? Bien, pues entonces, estos son los fundamentos que dieron lugar después a las traducciones de la Biblia de la época de la Reforma. Y alguien me podría preguntar, o se podría preguntar, si estas convicciones no estarían también presentes, digamos, en la parte de la Iglesia que no se reformó, es decir, aquella que quedó todavía hasta el día de hoy sometida pues al gobierno, decían, del pontífice, sí, del gobierno del Papa, entre comillas y en minúscula, del Papito de Roma. Bueno, pues a estas preguntas debemos responder que en parte sí, pero que también por otra parte hay diferencias muy importantes con respecto a la visión romanista, diferencias que es lo que decíamos, que es lo que la Biblia de la Reforma sea precisamente Biblia de la Reforma. Y entonces lo podremos ver muy claramente si hacemos un breve ejercicio de comparativo, comparando, digamos, las declaraciones de ambas, digamos, iglesias o grupos de iglesias. No podemos comparar primeramente lo que dicen las confesiones de fe de protestantes. Tomemos por caso lo que dicen al mismo tiempo la confesión de fe de Westminster, presbiteriana reformada, que es lo mismo que dice la confesión bautista de fe del año 1689, y es también lo que dice la confesión de fe congregacionalista de Saboya, también aproximadamente en las mismas fechas. Entonces, leo el artículo referente a las Sagradas Escrituras. Dice así: el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma nativo del pueblo de Dios de antaño, y el Nuevo Testamento en griego, el cual en el tiempo en el que fue escrito era el más conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente de Dios y mantenidos puros por su cuidado singular y providencia en todas las edades, son pues auténticos, de manera que, dice, en todas las controversias de religión la Iglesia ha de apelar finalmente a ellas, al Antiguo Testamento en griego y al Antiguo Testamento en hebreo y al Nuevo Testamento en griego. Pero dice que, continúa diciendo, pero puesto que estos idiomas originales no son conocidos de todo el pueblo, quien tiene el derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y que ellos son mandados en el temor de Dios a leerlas y escudriñarlas, así pues han de ser traducidos al idioma común de cada nación a la que vengan, para que, morando en todos abundantemente la palabra de Dios, ellos puedan adorarlo de una manera aceptable.
continúa diciendo, por la paciencia y por el consuelo de las Escrituras, puedan tener esperanza. Entonces vemos esta declaración, se afirma una serie de cosas, resumido, afirma la inspiración del texto bíblico, su preservación providencial a lo largo de la historia. Tercero, la autoridad soberana de las Sagradas Escrituras. Cuarto, el deber de traducirla. Y quinto, por último, que si también dice, de paso, lo decimos nosotros, si se hace correctamente, pues es la palabra de Dios en esa misma lengua, porque dice, morando en todos la palabra, abundantemente la palabra de Dios. Si se traduce fiel y correctamente, claro. Entonces, bueno, se puede comparar esto con lo que decíamos, afirmó en su día el Concilio de Trento. En su sesión cuarta, celebrada el 8 de abril de 1546, ella afirma así la inspiración de las Escrituras y dice, afirma que Dios es el autor de las Escrituras, pero lo hace también de una manera más ambigua al mezclarla, esta inspiración, con las tradiciones no escritas, según ellos, igualmente inspiradas. Dice en concreto Trento, esta verdad y disciplina se contiene en los libros escritos y las tradiciones no escritas. Entonces la inspiración no es solamente de los libros, sino de los libros y de las tradiciones no escritas. Entonces, en cuanto a la preservación, también de una manera similar, afecta tanto al texto bíblico como también a las tradiciones no escritas. Entonces, cito literalmente, un solo Dios es el autor de ambos, entre paréntesis, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y también las tradiciones mismas que pertenecen ora a la fe, ora a las costumbres, como oralmente por Cristo, por el Espíritu Santo dictadas, y dice la preservación, por continua sucesión conservadas en la Iglesia Católica. Entonces la preservación no es solamente la del texto bíblico, es también la de las tradiciones de la Iglesia. Vemos, está mezclada la cosa. Y a continuación, ya finalmente, ya no citamos más que Trento, hace ya una enumeración de los libros de la Escritura, y entonces, por supuesto, añaden los libros que se han citado, los apócrifos, y a continuación hace esta importantísima declaración Trento, y si alguno no recibiere como sagrados y canónicos los libros mismos íntegros con todas sus partes, tal como se han acostumbrado a leer en la Iglesia Católica y se contienen en la antigua edición Vulgata latina, y despreciare a ciencia y conciencia las tradiciones predichas, sea anatema. Entonces, hermanos, si les dicen que hemos de ser ecuménicos, si vosotros no consideráis los libros apócrifos como palabra inspirada de Dios, tenéis que saber en cuenta que estáis declarados anatemas por la Iglesia de Roma, y esto no está revocado, esto es todavía en vigor y es vigente. Entonces, fijémonos las diferencias, no exageramos si decir que estas diferencias son absolutamente fundamentales. Puestas al frente a frente, la confesión de fe protestante, genérica, pues afirma que es el Antiguo Testamento hebreo y el Nuevo Testamento griego los textos inspirados. Y pues Trento afirma la inspiración, sí, de los originales, pero también de las tradiciones orales de la Iglesia. La confesión protestante afirma que el texto inspirado, Antiguo Testamento hebreo y el Nuevo Testamento griego, son preservados, y Trento dice que es esto, pero también las tradiciones. Y ya por último, pues el Concilio de Trento dice que la palabra de Dios se mantiene en la Iglesia tal y como se mantiene o está contenida en la Vulgata latina. Es por esto por lo cual la Iglesia romanista se ha oponido tenazmente en la Iglesia, a lo largo de la historia, a las traducciones de la palabra, y metían la palabra de Dios a la hoguera, y uno se puede preguntar ¿cómo es posible que echaran a la hoguera ejemplares de la palabra de Dios, de la Biblia? ¿Por qué? La respuesta, porque no son traducidas de la Vulgata o en concordancia con la Vulgata, por esta simple razón, además de que no haber sido autorizadas previamente
por la jerarquía, esa es otra cuestión, pero fundamentalmente por esta razón, ¿no? Bien, pues entonces vemos que, por supuesto, en esta manera de ver de Trento no hay lugar para la sola escritura, ¿no? Porque no hay escritura por encima de las tradiciones de la Iglesia. Y bueno, la verdad es que muy difícilmente se puede impedir el considerar la Vulgata como una traducción inspirada. Pero bueno, todas estas consideraciones eran necesarias para entender esta característica fundamental de las Biblias de la Reforma, que es que son traducciones no a partir del latín de la Vulgata, sino a partir del hebreo y del griego. Y como hemos visto, la convicción de la Reforma es que la inspiración se limita a los libros originales, a los textos originales, pero estos textos originales han sido mantenidos por el cuidado especial de Dios a lo largo de la historia en la Iglesia. Entonces, ¿cuáles son los textos cuáles son entonces los textos que las traducciones de la Reforma van a traducir? Pues entonces la respuesta fácil es, y simple, los ejemplares que siempre han estado y que siempre se han mantenido en la Iglesia a lo largo de todas las épocas, los manuscritos de mayor uso. Es decir, que no van a traducir. Me he encontrado un curioso manuscrito que es diferente a todos los demás, que parece que es muy antiguo. Pues entonces a partir de esto vamos a hacer la traducción. Me parece bien, vamos a hacerlo. No es esto lo que hacen, sino miran pues lo que ha estado siempre presente, lo que siempre se ha mantenido, no lo que nadie conoce y ha venido finalmente a la luz, sino lo que siempre se ha mantenido. Entonces, de esta manera, el texto hebreo, que siempre ha estado a la base de todas las traducciones de la Reforma, es el texto masorético. Masorético viene de la palabra masoretas, que eran unos eruditos judíos que preservaron el texto del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, a lo largo de toda la Edad Media. Fueron ellos los que proveyeron los puntos vocálicos al texto hebreo, porque fueron escritos sin estas vocales, y entonces fueron ellos que conocían perfectamente el idioma hebreo, quienes inventaron un sistema para representar las vocales y los pusieron, ¿no? Entonces las ejemplares que tenemos ahora del Antiguo Testamento pues es con estos puntos vocálicos, ¿verdad?, que fueron introducidos pues por los masoretas. Y después bien eran unas personas muy meticulosas, por supuesto, muy cuidadosas en cuanto a la preservación del texto bíblico. Hay muchos detalles que podríamos presentar en este sentido. Nos basta solamente decir que ellos tenían contadas exactamente todos los versículos, todas las palabras e incluso el número de apariciones de cada letra hebrea en cada libro del Antiguo Testamento. Entonces lo tenían todo perfectamente contabilizado. En cuanto al Nuevo Testamento, las traducciones de la Reforma optaron, y utilizo esta palabra, optaron por el texto griego autorizado y normativo que estaba en las iglesias, digamos, orientales, es decir, las de habla en griego, desde a partir del siglo IV después de Cristo, es decir, poco después de que se acabaran las persecuciones a los cristianos en los primeros siglos. Y entonces, desde entonces y a lo largo de toda la Edad Media, esto se conoce como el texto bizantino. Y lo que decíamos, el uso mayoritario, el uso que siempre ha estado en la Iglesia, los manuscritos que actualmente tenemos del Nuevo Testamento en griego, los manuscritos griegos que tenemos, porque muchos no son de todo el Nuevo Testamento, sino de partes, ¿no?
pero el 80% de estos manuscritos son de este texto bizantino, que es, pues, bueno, es siempre el mismo, ¿no? Si lo puedo decir así. Entonces, este es el texto de las primeras impresiones del Nuevo Testamento en griego, que fue, por ejemplo, la Biblia políglota, ¿no? En la Universidad de Alcalá de Henares, en el año 1514, por el cardenal Jiménez de Cisneros, un par de años antes incluso de que hubiera la Reforma Protestante. Entonces, 2 años después, fue la impresión del Nuevo Testamento por Erasmo de Rotterdam en el año 1516. Fue la edición del la primera edición del Nuevo Testamento en griego por Erasmo, a la que seguirían otras 4 ediciones por Erasmo entre los años 1519 y 1535. A lo largo de todo el siglo XVI se producirían en toda Europa una serie impresionante de impresiones, valga la redundancia, del texto griego del Nuevo Testamento por una gran cantidad de autores. Solamente, por ejemplo, destaquemos los más conocidos, las 4 publicaciones hechas por el francés Robert Estienne, o también conocido por la forma latinizada del apellido Stephanus. 4 publicaciones entre los años 1546 y 1551. O las 9 impresiones hechas por el sucesor de Juan Calvino en Ginebra, es decir, el también francés Teodoro de Beza, entre los años 1565 y 1604. Y ya en el siglo XVII los impresores holandeses llamados Elsevier, ellos imprimieron dos ediciones del Nuevo Testamento en griego, una el año 1624 y otra el año 1633. Y fue precisamente en el prefacio de la edición última, la del 1633, donde se encontraba escrita la siguiente afirmación sobre el texto del Nuevo Testamento. La escribió en latín, traducido dice: así tienes el texto ahora recibido por todos, en el que no hay nada corrupto. Entonces, de esta declaración es de donde proviene la expresión texto recibido o textus receptus. La hemos estado, pues, utilizando a lo largo ya de estas conferencias. ¿De dónde proviene esta expresión texto recibido o textus receptus? Pues bueno, proviene de esta expresión en el Nuevo Testamento griego del Elsevier en el año 1633. Entonces, fijémonos, dice que es algo que ha recibido, es que la Iglesia ha recibido, que ha sido recibido por todos. Entonces, esto marca muy bien, perfectamente, el carácter, la naturaleza de este texto. Es algo que no creamos nosotros, sino que recibimos. Entonces, bueno, este texto recibido es el que está debajo, es el que subyace a todas las traducciones de la Biblia en la época de la Reforma, en el Nuevo Testamento, como también el texto masorético en todas las las Biblias, en lo que se refiere al Antiguo Testamento, claro. Entonces, una palabra más acerca de esto, porque cuando hablamos de texto recibido, y ya no estábamos hablando de esto en ambientes liberales, sino en ambientes evangélicos. Dices, uno cree, tiene la convicción acerca del texto recibido, pues esto entre evangélicos hoy día, que conozca un poco la cuestión, pues te van a mirar un poco raro, como diciendo, tú, ¿de dónde has salido, no? ¿De qué museo provienes tú? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es posible que tú puedas conocer esto? O puedas tú creer esto? Que el texto recibido sea el texto, digamos, de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? Y entonces siempre te dirán que, bueno, que es el texto de Erasmo, y que Erasmo para aquí y Erasmo por allá. Bueno, pues fijémonos que también te van a decir, no, es que en aquel entonces no se conocían los manuscritos antiguos y mejores que hoy sí conocemos, porque tenemos más conocimientos, ¿verdad?
Bueno, pues a todo esto hemos de decir una cosa. Primero, lo de Erasmo. Bueno, hemos visto que antes de Erasmo fue el cardenal Jiménez de Cisneros. Trabajó independientemente de Erasmo. Erasmo, pues se hizo no una, sino unas cuantas impresiones. Pero después hubo toda una serie impresionante de autores que hicieron también sus propias, no traducciones, no, impresiones, sí, gracias. Entonces, esto se tiene que conocer, no es el texto recibido de Erasmo, no. Además de esto, no es muy correcto decir tampoco, pues, conociendo también, cuanto más uno conoce el trabajo de la traducción, uno se da cuenta que en las Biblias de la Reforma, el texto griego que está debajo de él, no hay dos idénticos. Son todos textos recibidos, pero no son todos el texto recibido de Erasmo, sino que, que hay que había, pues los que lo hicieron conocían más textos, muchos textos, de los cuales seguramente nosotros hoy en día no los conocemos, todos ellos. Y después, esto también que dicen los más antiguos que ellos no conocían, hay que decir también que tanto Erasmo, como también, me lo dijo el hermano Bill, el cardenal Jiménez de Cisneros, conocían perfectamente no solo la existencia, sino también el contenido de uno de los, al menos uno de los manuscritos que se conocen, pues, que están a la base de las traducciones críticas del Nuevo Testamento, es decir, el texto vaticano. Lo conocieron y lo desecharon, no lo utilizaron. ¿Por qué? Porque no lo consideraron como un ejemplar auténtico del Nuevo Testamento griego. Entonces, esto en cuanto, pues, al texto que se traduce. Ahora, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se traduce este texto? Bien, pues hoy en día, brevemente lo vamos a decir, este apartado. Hoy en día se dice muy a menudo, y recientemente he tenido ocasión de leerlo, que toda traducción es una interpretación. Toda traducción es una interpretación. Esto es también un dicho que se dice cada vez más entre los evangélicos. Toda traducción es una interpretación. Bueno, pues nada más lejos de cómo la Reforma concebía la traducción. Para las distintas Biblias de la Reforma, la traducción es simplemente, como también hablará el hermano Bill después de comer, es emplear el término equivalente, o en su defecto, si no existe, el término más cercano para pasar de una lengua a otra. Y tenía muy claro que una cosa es traducir, que es esto, y otra cosa es interpretar. Y que los traductores lo único que tienen que hacer es traducir, y después ¿qué tiene que interpretar? Pues bueno, está el ministerio de la palabra y después cada creyente, ¿verdad? Con la guía y la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, no interpretaban la palabra a la hora de traducir porque querían ceñirse y ser lo más literales posible. Y por eso tienen las Biblias de la Reforma esta característica de poner en itálicas, es decir, este tipo de letra un poco inclinada, que se refieren a todas las palabras que no se encuentran en el original, ¿verdad? En el texto griego, en el texto hebreo, pero que se han añadido para poderlo entender. Bien, pues entonces, cuando se dice que toda traducción es una interpretación, esto es algo subjetivo. Es decir, se está diciendo que el texto bíblico no es objetivo, sino que todo depende al final de cómo cada uno lo entienda. Entonces, bueno, con esta manera de pensar, al final del camino, no todo el mundo que lo diga lo piensa, pero al final del camino, llevada la lógica a sus últimos extremos, es ahí donde se ve si una idea pues se mantiene o cae. Pues entonces se tiene que decir que el texto bíblico no existe por sí mismo, sino que cada uno lo crea a su manera. Y entonces, por supuesto, ya no podemos hablar de autoridad de la Escritura. Para mí es una cosa, para ti será otra, ¿no? Entonces, por el contrario, las traducciones de la Reforma
por encima de todo insistían en la fidelidad a la traducción a los originales. La fidelidad, que es transmitir de manera fiel, un lenguaje sencillo, que todo el mundo entienda lo que dice la palabra de Dios. Bien, pues ahora, después de todas estas introducciones, ahora vamos a ver las traducciones, ¿sí?, de la época de la Reforma, y podemos comenzar pues hablando de Lutero, ¿no?, el iniciador del movimiento de Reforma. Pues entonces, por la Biblia en alemán, que ya, bueno, si conocemos la historia de Lutero, él estuvo un año en el castillo de Wartburg, no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, él estuvo un año encerrado después bueno, él estuvo allí y allí pues se puso entre mucho tiempo disponible que tenía allí a traducir el Nuevo Testamento al alemán. Entonces estuvo ya listo en el año 1522, pero toda la Biblia se publicaría, toda la Biblia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento fue publicada en el año 1534, y hay que decir que no era solamente la obra de Lutero, sino también de un grupo de importantes teólogos alemanes, y que después de esta impresión Lutero mismo estaría volviendo a trabajar, ¿no?, sobre esta misma traducción hasta su muerte en el año 1546. Poco después del Nuevo Testamento de Lutero, se publicó en el año 1526 otra traducción del Nuevo Testamento, traducido directamente del griego al inglés, y fue hecho por el traductor, que al final acabaría pues como mártir, William Tyndale. La primera Biblia en inglés, traducida directamente del hebreo al griego, fue hecha, espero no equivocarme, porque hubo distintas traducciones entre el Nuevo Testamento de Tyndale, ¿no? Hubo pues distintas traducciones, pero si no me equivoco, la primera Biblia directamente del hebreo del griego fue la de 1560, ¿no?, por los refugiados ingleses en Ginebra, ¿me equivoco? Sí, sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, vale. Podemos hablar, sí. Entonces, en todo caso, en Inglaterra se dio una sucesión de distintas traducciones de la Biblia, y entonces, para, digamos, acabar un poco con la disonancia y para, digamos, tener una versión, digamos, autorizada, se dio se llevó a cabo el proyecto de la traducción de la Biblia, a instancias del rey Jaime I de Inglaterra, y esta pues es la traducción de la Biblia que después sería publicada en 1611, que es la Biblia del rey Jaime, del rey Jacobo, la King James, de la cual hemos estado hablando pues al inicio de la conferencia, y que se celebra pues ahora mismo, hace poco, el cuarto centenario. Bien, pues por otra parte, en el año 1523, un año después de la traducción del Nuevo Testamento, vemos, un año después de la traducción del Nuevo Testamento por Lutero, aparece la traducción del Nuevo Testamento al francés por un, bueno, no se puede decir que fuera un evangélico, era un humanista, Jacques Lefebvre de Table. En aquel tiempo, en Francia, el movimiento humanista y el movimiento evangélico estaba, digamos, a caballo, no se sabía bien dónde comenzaba uno y acababa el otro. Entonces él hizo esta traducción en el año 1533. Pocos años después, en el año 1535, se publicó la primera traducción de toda la Biblia a partir del hebreo y el griego, y fue hecha por Pierre Robert Olivetan, quien, según parece ser, todas las hipótesis dicen que era primo de Juan Calvino, el reformador de Ginebra. El mismo Calvino haría posteriormente, antes de su muerte, muerte en 1564, distintas revisiones de este texto de Olivetan, y su sucesor también,
Teodoro de Beza una más en el año 1588. Entonces tenemos esta Biblia que fue continuamente revisada, que podemos decir la Biblia Olivetan, Calvino, Beza, ¿no? Y que después este texto sería revisado, digamos, primeramente 100 años después, primeramente en el año 1696 apareció el Nuevo Testamento por el pastor reformado francés David Martin, y bueno, unos pocos años después, en el año 1707, pues apareció toda la Biblia. El francés pues había, lo que ocurre siempre, pues se había quedado bastante arcaico, y entonces pues se actualizó, digamos, pero sobre la misma base textual, pues al final toda la Biblia. Bien, esto es en cuanto hemos visto a la Biblia en alemán, a la Biblia en inglés, a la Biblia en francés, pero hay también toda una serie de países en los que también llegó la Biblia, estas Biblias de la Reforma. Uno de los países en los que sí triunfó la Reforma sería Holanda. En el año 1526 se publicó una primera traducción de la Biblia al holandés, pero no era esta una traducción de los idiomas originales. La traducción de Lutero, el alemán y también el holandés son idiomas muy parecidos. La traducción de Lutero también fue muy usada, muy conocida en los Países Bajos. Y bueno, pues fue la decisión de proveer una nueva traducción, pues se puede ver que es una decisión bastante tardía. En el Sínodo de Dort, en el año 1600, si no me equivoco ahora de memoria, pues 17-18, 19. Las iglesias reformadas holandesas tomaron la decisión de hacer una nueva traducción de la Biblia al holandés a partir de los idiomas originales. Y esta traducción se completaría en el año 1637, la que se conoce como la Statenvertaling, que traducido es la traducción del Estado, porque fue el Estado de la República, digamos, el gobierno de la República Holandesa, la que dio oficialmente, digamos, la comisión de llevarla a cabo. Bien, pues aunque no se tenga muy en cuenta, la Reforma también se extendió en los países del centro de Europa. Entonces, de esta manera, la Biblia fue también traducida al idioma polaco. Entonces, Polonia es uno de los países más católicos del mundo, como es también el caso de España, etcétera. Pero hubo un importantísimo movimiento de reforma en Polonia, y allí también se proveyó una traducción al polaco, no solamente una, sino distintas. Primero, en el año 1563, los reformados polacos publicaron una traducción que sería conocida como la Biblia de Brest, por la ciudad en la que se publicó. Después, en el año 1632, vemos, pues más de 50 años después, se publicó en la ciudad de Gdansk, o Danzig, el mismo nombre en alemán, una revisión que fue tan a fondo que se considera una nueva versión. Y esta es la Biblia de Gdansk, o Danzig, que es la versión tradicional de los reformados polacos. Esto en polaco. Entre los años 1539 y 1593, pues en las tierras de Bohemia, el país de Hus, entonces allí también se produjo una revisión al checo, al idioma checo. Esta traducción se conoce como la Biblia Kralicka, que es también toma nombre de la ciudad en la cual se imprimió. Entonces la ciudad se llama Kralice nad Oslavu, y entonces de ahí viene Kralicka. La tercera edición de esta Biblia fue la del año 1613, y es la que es, digamos, el texto clásico de esta traducción de la Biblia al checo. Otro país de la Europa Central en la que hubo traducción de la Biblia fue Hungría. Este idioma tan raro, ¿no? Sí, entonces allí también hubo una traducción al húngaro, y fue en el año 1590 llevada a cabo por un pastor reformado llamado Gaspar Karoli, y de ahí pues precisamente viene el nombre de la versión Karoli en 1590. La Biblia también
pues fue llevada a los países del sur de Europa. Allí no triunfó la reforma, pero sí hubo también un importante movimiento de reforma. Entonces, por ejemplo, al italiano, en el año 1603, el pastor reformado exiliado en Ginebra, Giovanni Diodati, publicó la traducción de la Biblia al italiano. En portugués fue la Biblia traducida por el pastor reformado en las colonias holandesas de Oceanía, Juan Ferreira de Almeida. Colonias, pues en aquel entonces eran también, habían pasado pues a manos holandesas. Entonces, bueno, primeramente él publicó el Nuevo Testamento en 1681 y después él también se puso a llevar a cabo la traducción del Antiguo Testamento, pero no lo llegó a concluir, se quedó acabando el libro de Ezequiel. Entonces, tras su muerte fue la obra acabada por su amigo Jacobus op den Akker, por el nombre supongo que será holandés, y fue pues en el año 1694 pues cuando se concluyó. Y después también brevemente tenemos que hablar de la Biblia en español. El hermano Antonio Mendoza Miralles hará pues después de la comida también más en detalle, los pondrá más en detalle pues el recorrido, digamos, de la Biblia en español. En el año 1543 se publica en Amberes la traducción del Nuevo Testamento por Francisco de Encinas, quien había sido antes pues alumno de griego en Wittenberg, la universidad en la que había enseñado Lutero. Había sido alumno de Felipe Melanchthon. Entonces, en el año 1543 fue la publicación de su Nuevo Testamento. En el año 1556 se publica la traducción del Nuevo Testamento por el pastor de la Congregación Reformada Española en el exilio en Ginebra, Juan Pérez de Pineda. Y posteriormente, en el año 1569, se publica en Basilea, en Suiza, tal como también nos lo ha dicho el hermano William Grindig, la traducción de toda la Biblia en los idiomas originales al español, conocida como la Biblia del Oso, por la ilustración que había en la portada de la Biblia, ¿verdad? Entonces había sido hecha por el pastor, el erudito Casiodoro de Reina. Y como se ha dicho, pues para mejorar, para pulir esta revisión, su amigo, su compañero también de exilio, el reformado Cipriano de Valera, pues completaría esta revisión, algo que le llevaría más de 20 años de su vida. Entonces, en 1602 se publicaría en Ámsterdam la revisión de Valera. Por eso pues se conoce nuestra Biblia, lo sabemos, ¿no? La Biblia Reina Valera, ¿no? Por, digamos, se reconoce pues el trabajo de ambos eruditos, ¿no? Ambos traductores, que también se conoce como la Biblia del Cántaro por la ilustración de la página inicial, de la ilustración de portada. Bien, pues un poco parafraseando, si me lo permiten, ¿no? Lo que dice la carta a los hebreos. El tiempo nos faltaría para hablar de todas las Biblias del tiempo de la Reforma y hacer la debida justicia a cada una de ellas, ¿no? Podríamos pues pasar simplemente en revista por encima, mencionar la Biblia en sueco, la Biblia de Vasa en el año 1541, o la Biblia en danés en el año 1550, o también, y estamos en Bilbao, el Nuevo Testamento en vasco por el pastor reformado en el Bearn, es decir, la Baja Navarra, Juan de Lizárraga en el año 1561, solamente el Nuevo Testamento. Entonces, a modo de conclusión, podemos destacar las siguientes características de todas estas traducciones, que decíamos eran una familia de traducciones. Una, todas ellas tienen los mismos textos originales hebreos y griegos. Dos, todas ellas son traducidas de manera literal. Tres, todas estas traducciones de la Biblia han sido el alma de la vida espiritual del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Pero no solo eso, sino que también cuatro han sido la gran herramienta formativa del idioma de los distintos países
en los cuales se hizo la traducción. Es decir, fijémonos lo que ocurrió en estos países. En vez de ser la Biblia la que se está continuamente adaptando y cambiando a las distintas maneras de hablar, porque claro, el idioma es algo en evolución, ¿no? En cambio. Pero en vez de ser la Biblia la que cambia, ¿no? Es ella la que influye, es ella la que fija, es ella la que marca un poco un patrón, ¿no? Y es esto lo que se estaba reconociendo, digamos, en la abadía de Westminster hace pues escasamente un mes. Entonces, son ellas las que han fijado o han marcado ese nivel alto, ¿no? También se hizo con una majestad de estilo, porque es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, fijémonos, la mayoría del pueblo no sabía leer, pero se hacía. ¿Por qué? Porque con un lenguaje, un estilo, digamos, una majestad de estilo, porque estás traduciendo no cualquier libro, sino la palabra de Dios. Después, en quinto lugar, todas ellas también conocieron un proceso, digamos, de formación. Entonces, hemos visto, hubo distintas revisiones. Comenzaron unos y continuaron otros hasta que al final fue recibido y aceptado por toda la Iglesia. Entonces vemos que si hay distintas revisiones de la Reina Valera, es porque en cierto modo no se ha concluido en nuestro idioma este mismo proceso que ha habido en otros lugares. Y después, bueno, esta forma final ya por último es la que se ha fijado, sí, en los países en los que esta reforma sí triunfó, pero en los que desgraciadamente no fue así, pues bueno, pues está en muchos lugares pues todavía pues por concluir, por adquirir esta forma estándar o esta forma, digamos, normalizada, si se puede decir así, o estandarizada, mejor dicho. En definitiva, podemos ver todas estas características y si nos damos cuenta entonces, un creyente checo, uno español, uno vasco, uno de Holanda, uno alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los creyentes evangélicos, pues con la Biblia que ellos tenían en sus respectivos idiomas, estaban leyendo la misma Biblia. La misma Biblia, porque tienen el mismo texto base y están traducidos de la misma manera. Entonces, fijémonos el grado de unidad que había espiritual a lo largo que ha habido a lo largo de los siglos. Y esta es la gran fuerza, la enorme fuerza de las Biblias de la Reforma, que es la palabra de Dios, una sola verdad. Y esta sola verdad es para todos, ¿no? Para todos los países, si bien está pues expresada, digamos, cada uno en su idioma y de acuerdo también al genio de cada idioma, ¿no? Y de acuerdo también a la manera de ser, pero es la misma verdad. Entonces, bueno, tristemente, este inmenso tesoro espiritual, si bien se mantiene todavía en pie en algunos lugares, en la mayoría de las ocasiones se ha erosionado o se ha olvidado, o en algunos casos incluso se ha despreciado. Pero siempre se puede decir que ha sido atomizado por el aluvión posterior de versiones, de traducciones que de todo tipo de condiciones. Algunas han sido pues positivas, sí, pero no todas han sido así, ¿verdad? Entonces, bueno, en conclusión, hoy día considero realmente no hay mayor urgencia en la actualidad, ni habría mayor beneficio espiritual para el pueblo de Dios hoy que recuperar este inagotable tesoro espiritual, trayéndolo sí también a nuestros días, ¿no? Y pues eliminando también las cosas que hoy en día pues han cambiado en nuestro idioma, ¿verdad? Pues este es también el sentido, como ha explicado el hermano, de la traducción al español y también a las distintas lenguas que se lleva a cabo. Pues esperemos que así pueda ser, que el Señor pueda poner esta palabra en nuestros días.